Bienvenido a Libraudio. Nuestro equipo se esfuerza mucho todos los días para traerte audiolibros de la mejor calidad y narración. Te pedimos que nos apoyes, suscribiéndote al canal y dándole like al vídeo. Comencemos. Las mil y una noches. El rey Sarillar y su hermano Sasamán. Se cuenta, pero Dios es más sabio, que en el transcurso de lo más antiguo del tiempo, y en una edad remota, hubo un rey sasánida que dominaba las islas de la India y de China, que era jefe de ejércitos, de auxiliares y de servidores. Tenía dos hijos, uno, mayor y el otro, menor, pero ambos eran buenos caballeros y héroes, por más que el mayor aventajase al menor en estas cualidades. Este heredó el país y gobernó con justicia entre sus súbditos. Por eso los habitantes de las posesiones de su reino le amaban. Se llamaba el rey Sarillar. Su hermano menor se llamaba Sasamán y era el rey de Samarcanda. El bienestar duró largo tiempo en ambos países, pues cada uno de ellos permanecía allí gobernando con justicia a sus súbditos, y así transcurrió un lapso de 20 años en que sus vasallos vivieron en el bienestar y el desahogo. En estas circunstancias, el hermano mayor deseó volver a ver a su hermano pequeño, por lo cual mandó a su visir que se fuera de viaje y regresase en su compañía. El visir obedeció y viajó sin cesar hasta que llegó a su destino sin tropiezos. Recibido en audiencia por Sasamán, lo saludó y le informó de que su hermano estaba ansioso de verlo, y que deseaba que lo visitase. El rey escuchó complacido, aceptó la invitación y se preparó para el viaje. Mandó sacar sus tiendas, sus camellos, sus mulos y sus auxiliares, y delegó las prerrogativas regias en su visir. A continuación emprendió la marcha hacia los estados de su hermano. Pero cuando llegó la medianoche recordó un objeto que se había olvidado en su palacio y regresó. Entró en su alcázar y encontró a su esposa durmiendo en el lecho conyugal, abrazada a un esclavo negro. Cuando se dio cuenta, perdió el mundo de vista y se dijo, si esto ocurre cuando apenas acabo de abandonar la ciudad, ¿qué hará esa libertina cuando lleve algún tiempo junto a mi hermano? Al hacerse esta reflexión desenvainó la espada y dio muerte a los dos en el mismo lecho, regresando enseguida al campamento, donde dio órdenes de emprender la marcha. Viajando sin cesar llegó por fin a la ciudad de su hermano. Este le salió al encuentro, lo recibió y lo saludó, demostrándole cuán enormemente le alegraba su llegada, engalanó la ciudad y lo sentó a su lado, hablándole con efusión. Pero el rey Sasamán recordaba lo que había sucedido con su esposa, por lo cual la tristeza que se había apoderado de él iba constantemente en aumento, su tez palidecía cada vez más y su cuerpo adelgazaba. Cuando su hermano se dio cuenta de todo ello pensó que se debía a lo alejado que estaba de su país y de su reino, por lo cual no le preguntó por las causas del estado en que se encontraba. Un buen día le dijo: «Hermano mío, te veo débil y pálido». A lo que el otro respondió: «Hermano mío, en mi interior hay una herida». Pero no le refirió lo que había visto hacer a su esposa. Sarillar le dijo: «Querría que vinieras conmigo de casa, tal vez tu pecho respire». Pero Sasamán rechazó la invitación y su hermano se fue solo. En el palacio real había unas ventanas que daban al jardín de su hermano. Estaba mirando por ellas cuando vio que la puerta del palacio se abría y salían 20 jovenzuelas y 20 esclavos, la esposa de su hermano estaba entre ellos. Era hermosísima, muy bella. Avanzaron hasta llegar a una fuente y allí se quitaron los vestidos y se sentaron. Entonces la esposa del rey gritó: «Mesud». Enseguida un esclavo negro se adelantó, la abrazó y la poseyó. Lo mismo hicieron los restantes esclavos con las jovenzuelas, y no dejaron de abrazarse y de besarse hasta que el día se desvaneció. Cuando el hermano del rey vio aquello exclamó: «Por Dios, cuán ligera es mi desgracia comparada con esta». El insomnio y la pena que lo agobiaban desaparecieron en el acto. Exclamaba: «Esto es más gordo que lo que a mí me ha ocurrido». Desde aquel momento comió y bebió. Cuando regresó su hermano de la cacería se saludaron y el rey Sarillar se dio cuenta de que el rey Sasamán había recuperado el color, de que sus mejillas se habían sonrosado y de que volvía a comer con apetito, después de una temporada de desgana. Se asombró de todo esto y le preguntó: «Hermano mío, antes te veía con la tez amarillenta, pero ahora has recuperado tu color habitual. Cuéntame lo que te ha ocurrido». «Te contaré lo que me hizo palidecer, pero dispénsame de referirte porque me he recuperado». «Bueno, cuéntame primero la causa del cambio de tu color y de tu debilidad». «Te escucho». Y Sasamán refirió: «Hermano mío,
Cuando me despachaste tu visir para pedirme que viniese a visitarte, hice los preparativos correspondientes y partí de mi ciudad. Más tarde recordé que la joya que te he regalado había quedado olvidada en mi palacio. Regresé y encontré a mi esposa que yacía junto a un esclavo negro. Estaban durmiendo en mi lecho conyugal y los maté. En este estado de ánimo vine a tu encuentro, pensando continuamente en lo acontecido. Esta fue la causa de mi palidez y mi debilidad. En cuanto a lo que ha hecho que recupere mi color normal, dispénsame de contártelo. Cuando su hermano hubo oído estas palabras, exclamó: Te ruego, por Dios, que me cuentes la causa por la cual has recobrado el color. Sasamán, ante su insistencia, le contó todo lo que había visto. Sarillar le dijo entonces a su hermano Sasamán: Quiero verlo con mis propios ojos. Sasamán le aconsejó: Aparenta que sales de casa y escóndete en mis habitaciones, verás lo que te he dicho y serás testigo presencial de ello. El rey mandó en el acto disponerse para la marcha. Los soldados y las tiendas salieron fuera de la ciudad, y el propio rey emprendió el camino. Después mandó levantar las tiendas y conminó a sus garzons: Que nadie entre en mi tienda. Se disfrazó y se dirigió, a hurtadillas, al palacio en el que habitaba su hermano y se sentó al lado de una de las ventanas que daban al jardín. Al cabo de un rato salieron las jovenzuelas y su señora, acompañadas de los esclavos, e hicieron lo que le había descrito su hermano. Continuaron de esta manera hasta la llegada de Eleazar. Cuando el rey Sarillar se hubo convencido, perdió la razón y le dijo a su hermano Sasamán: Ven. Emprenderemos un viaje según Dios nos dé a entender, pues no necesitamos para nada la realeza, hasta saber si hay alguien a quien le haya ocurrido algo semejante. Tal vez sea preferible la muerte a la vida. Sasamán aceptó y ambos emprendieron el camino saliendo por una puerta secreta que había en el palacio. Viajaron constantemente, día y noche, hasta llegar a un árbol que estaba aislado en medio de una llanura. En sus cercanías había una fuente de agua potable, junto al mar salado. Bebieron en ella y se sentaron para descansar. Apenas había transcurrido una hora del día cuando el mar empezó a agitarse y desde él se elevó hasta el cielo una columna negra que avanzó hacia aquella pradera. Al darse cuenta se atemorizaron y se subieron hasta lo más alto del árbol, que lo era mucho, y se quedaron a la expectativa de lo que iba a ocurrir. Vieron que se trataba de un genio, alto de estatura, ancho de cara y poderoso de pecho, que llevaba un baúl sobre la cabeza. Subió por la playa y llegó al árbol en cuya copa estaban los dos hermanos. Se sentó al pie, abrió el baúl y sacó una caja, la abrió y de ella salió una doncella hermosísima que parecía el sol resplandeciente. Como dijo el poeta: Ella apareció entre las tinieblas y en el acto resplandeció el día, su luz ilumina las auroras. Cuando ella aparece, de su resplandor toman la luz los soles, y las lunas, el brillo. Las criaturas se postran cuando ella aparece, y los velos se desgarran. Los relámpagos de su mirada hacen caer, como cae la lluvia, las lágrimas de los amantes. Cuando el genio la vio, dijo: Oh, señora de las cederías, a quien rapté en la noche de bodas. Quiero dormir un poco. A continuación, el genio apoyó la cabeza en las rodillas de la muchacha y se durmió. Ella levantó entonces la cabeza del genio de encima de sus rodillas, la dejó en el suelo, se plantó debajo del árbol y les dijo por señas: Bajad. No temáis a ese Efrit. No, Dios te proteja. Dispénsanos. Os lo digo, o bajáis o despierto al Efrit en perjuicio vuestro, ya que os matará de mala manera. Estas palabras les atemorizaron y descendieron. La joven se plantó delante de ellos y les dijo: Alanceadme con un potente lanzazo, si no lo hacéis, despertaré al Efrit y lo instigaré contra vosotros. Su temor era tal, que el rey Sarillar le dijo a su hermano, el rey Sasamán: Hermano mío, haz lo que te ha mandado. Respondió: No lo haré a menos que tú lo hagas antes. Y empezaron a guiñarse los ojos, incitándose mutuamente a poseerla. Pero ella exclamó: Me parece que solo sabéis guiñaros los ojos. Si no os adelantáis y pasáis a los hechos, despertaré al Efrit y lo instigaré contra vosotros. El temor que les inspiraba el genio era tal que hicieron lo que les mandaba. Cuando hubieron terminado, les dijo: Sois expertos. Sacó de su bolsillo un saquito y de él un collar que les mostró, contenía 570 anillos. Les preguntó: ¿Sabéis qué es esto? Respondieron:
no lo sabemos. Entonces ella les explicó. El dueño de cada uno de estos anillos me ha poseído sin que este cornudo de Efrit se enterase. Dadme vuestros respectivos anillos, ya que sois los últimos. Se los entregaron y añadió. Sabed que este Efrit me raptó la noche de mi boda, que me colocó en la caja y que guardó esta en el interior del baúl, el cual cerró con 7 candados. Me depositó en el fondo del tumultuoso mar, donde rompen las olas. Pero no sabe que cuando una mujer desea algo, lo consigue. Por eso dijo el poeta. No te fíes de las mujeres, no des crédito a sus promesas. Su contento o su enfado depende de su sexo. Te demuestran falso cariño, la perfidia está en el interior de su traje. Ten presente la historia de José y defiéndete de sus engaños. ¿O es que no sabes que el demonio sacó a Adán del paraíso por su causa? Cuando oyeron estas palabras, quedaron admirados y se dijeron. Si a este, que es un efrit, le ocurren cosas mayores que las que nos han ocurrido a nosotros, bien podemos consolamos. En el acto se separaron de ella, regresaron a la ciudad del rey Sarillar y entraron en su alcázar. El monarca cortó la cabeza de su esposa, así como de las jovenzuelas y las de los esclavos. Desde entonces, el rey Sarillar, todas las noches, tomaba una joven virgen, la desfloraba y al día siguiente la mataba. Así fueron las cosas durante un lapso de 3 años. Las gentes estaban desesperadas y huían con sus hijas, hasta tal punto que no quedó en aquella ciudad ni una sola muchacha que pudiera soportar el asalto. Un día el rey mandó a su visir que le llevase una joven para poseerla, según era su costumbre. El visir salió y buscó, pero no encontró ninguna. Entonces se dirigió a su casa enfadado y atemorizado, temiendo que la cólera del soberano recayera sobre él. Este visir tenía 2 hijas, ambas muy hermosas. La mayor se llamaba Sarasad y la menor, Dunyazad. La primera había leído libros, historias, biografías de los antiguos reyes y crónicas de las naciones antiguas. Se dice que había llegado a reunir 1000 volúmenes referentes a la historia de los pueblos extinguidos, de los antiguos reyes y de los poetas. Sarasad le dijo a su padre. ¿Qué te ocurre que estás descompuesto, preocupado y afligido? Alguien ha dicho, sobre esto, los siguientes versos. Di a quien soporta una pena no es eterna. De idéntica manera a como la alegría se va, perecen las penas. Cuando el visir oyó a su hija, le refirió lo que le había ocurrido con el rey, desde el principio hasta el final. Ella le dijo. Por Dios. Padre mío. Cásame con ese rey. Si vivo, todo irá bien, y si muero, serviré de rescate a las hijas de los musulmanes y seré la causa de su liberación. Por Dios. No te arriesgues. Es necesario que lo haga. Temo que te suceda lo que le sucedió al asno y al buey con el labrador. Ella preguntó. ¿Qué le sucedió, oh padre? El asno, el buey y el labrador. Sabe, oh hija mía, que hubo un comerciante que tenía mucho dinero y numeroso ganado. Tenía esposa e hijos. Dios, ensalzado sea, le había concedido la facultad de entender la lengua de los cuadrúpedos y de los pájaros. Dicho comerciante habitaba en un país rico y tenía en su casa un asno y un buey. Cierto día llegó este al establo del asno y vio que estaba limpio, regado, que su pienso era de cebada y paja bien cribada, y que dormía cómodamente. Algunas veces su dueño, si se le presentaba algún asunto urgente, montaba en él, pero cuando terminaba lo devolvía al establo. Un día, el comerciante oyó que el buey le decía al asno, que te aproveche. Estoy reventado, mientras que tú, tan tranquilo, comes cebada bien cribada y eres bien servido. Si alguna vez tu patrón te monta, pronto te deja en paz, en cambio yo siempre estoy arando y dando vueltas al molino. El asno le aconsejó, cuando salgas al campo y pongan en tu cuello el yugo, déjate caer y no te levantes aunque te golpeen, si te incorporas, déjate caer de nuevo. Cuando te devuelvan al establo y te sirvan las habas, no comas, abstente, como si estuvieses enfermo, de comer y beber 1, 2 o 3 días. Así descansarás de la fatiga y del trabajo. El comerciante estaba escuchando la conversación. Cuando el mayoral llevó el pienso al buey, este comió muy poco. Al día siguiente, el mayoral quiso uncir el arado, pero notó que el animal estaba muy débil. Entonces el comerciante le dijo, toma el asno y que are durante todo el día de hoy en su lugar. Cuando regresó, ya de noche, el buey le agradeció sus bondades,
Ya que le habían permitido descansar de la fatiga aquella jornada, el asno ni le contestó siquiera, pues estaba muy arrepentido. Al día siguiente volvió el campesino, cogió el asno y le hizo arar hasta la caída de la noche. El asno regresó con el cuello desollado, reventado. El buey lo contempló, le dio de nuevo las gracias y lo elogió. El asno se dijo, antes vivía tranquilo, el favorecer al prójimo me ha perjudicado. Añadió, sabes que soy un buen consejero tuyo. He oído decir a nuestro dueño, si el buey no se levanta de su pesebre, entregarlo al matarife para que lo sacrifique y haga un tapete con su piel. Temo por ti y te lo advierto. Buenas noches. Cuando el buey oyó las palabras del asno, le dio las gracias y dijo, mañana saldré con ellos. A continuación comió todo el pienso, hasta llegar al fondo del pesebre. El dueño había oído la conversación. Cuando amaneció, el comerciante y su esposa se dirigieron al establo del ganado vacuno y se sentaron. Llegó el mayoral, cogió el buey y salió. El animal, al ver al amo, movió la cola, se estremeció y fue de un lado a otro. El comerciante rompió a reír a carcajada limpia. Su esposa le preguntó, ¿qué es lo que te hace reír? Algo que he visto y he oído, pero que no puedo explicarlo, pues moriría. No hay remedio, tienes que contarme qué es lo que motiva tu risa, aunque te mueras. Ya te he dicho que no puedo explicarlo y, además, la verdad es que me moriría. Lo que ocurre es que tú te ríes de mí. Desde aquel instante su mujer le hizo la vida imposible y lo mortificó con palabras, hasta que consiguió que quedase perplejo. Entonces llamó a sus hijos, mandó a buscar al cadí y a los testigos y se dispuso a testar, para luego dar a conocer el secreto y morir, puesto que él amaba muchísimo a su esposa, ya que era su prima paterna y la madre de sus hijos y con la cual había convivido durante 120 años. Invitó también a que estuviesen presentes todos los parientes de su esposa y los habitantes del barrio. Y refirió su historia, así como el detalle de que él, en cuanto revelase a alguien su secreto, moriría. Todos los presentes exclamaron, por Dios, mujer. Deja este asunto para que no muera tu marido, el padre de tus hijos. No lo dejaré en paz hasta que me lo revele, aunque tenga que morir. Ante esto callaron y el comerciante los dejó y se dirigió al establo para hacer las abluciones y volver enseguida a revelar el secreto y morir. Pero el comerciante tenía un gallo con 50 gallinas y un perro. El mercader oyó que el perro le chillaba al gallo, lo injuriaba y le decía, ¿cómo puedes estar alegre cuando nuestro dueño va a morir? El gallo preguntó, ¿qué ocurre? El perro le contó la historia y el gallo exclamó, por Dios. Nuestro dueño tiene menguado el entendimiento. Yo poseo 50 mujeres, a una la enojo y a otra le doy satisfacción, y él, que solo tiene una esposa, no sabe cómo hay que manejarla. Que coja una rama de morera, entre en su habitación y le dé una buena paliza hasta que muera o se arrepienta, con este método no volverá a preguntar nada. Cuando el comerciante oyó las palabras que el gallo dirigía al perro, recuperó el buen sentido y se decidió a dar una paliza a su mujer. El visir le dijo a su hija Sarasat: ¿Es posible que el rey haga contigo lo que el comerciante hizo con su esposa? Preguntó. ¿Qué hizo? Entró en la casa después de haber cortado la rama de morera y haberla ocultado, y dijo, sube a la habitación, pues tengo algo que decirte en privado, después moriré. Cuando quedaron a solas, corrió el cerrojo de la habitación en que estaban y empezó a golpearla, hasta que la dejó medio muerta. Ella exclamó, estoy arrepentida, y le besaba las manos y los pies. La mujer se arrepintió, salieron ambos, y los asistentes, así como los parientes de la mujer, se alegraron. De este modo vivieron en el más feliz de los estados, hasta que murieron. Cuando la hija del visir hubo oído el relato hecho por su padre, le dijo: No hay más remedio, quiero casarme. El visir la aderezó y después se fue a informar al rey Sarillar. Sarasad, entretanto, dio algunos consejos a su hermana menor, diciéndole: Cuando me hayan conducido ante el rey, te mandaré llamar, tú vienes a mi lado y cuando haya terminado nuestra unión, dices, hermana, cuéntanos una historia bonita para distraernos del insomnio. Yo te contaré un relato en el cual, si Dios quiere, estará la salvación. Su padre, el visir, la condujo hasta el rey y éste, cuando la vio, se alegró y le preguntó: ¿La has traído aquí para lo que la necesito? Respondió el visir: Sí. Pero cuando el rey quiso poseerla, ella se echó a llorar, el soberano le preguntó: ¿Qué te ocurre?
Oh, rey. Tengo una hermana pequeña. Desearía despedirme de ella. El rey mandó que fuesen a buscarla. Cuando llegó, se abrazaron y Dunyazad se sentó al pie del lecho. El rey le arrebató la virginidad a Sarazad y después se sentaron a hablar. La hermana menor dijo: Por Dios, hermana mía. Cuéntanos una historia para distraemos del insomnio de esta noche. De 1000 amores, si este rey bien educado lo permite. Cuando el rey oyó estas palabras, como quiera que también estaba desvelado, se alegró y se dispuso a escuchar el relato. El comerciante y el efrit. La primera noche, Sarazad contó: Me he enterado, oh rey feliz, que hubo un mercader muy rico que tenía grandes negocios en muchas ciudades. Cierto día montó a caballo y se dirigió a una ciudad, pero el calor era tan grande que se sentó debajo de un árbol y, metiendo la mano en la alforja, sacó un pedazo de pan y unos dátiles y se los comió. Cuando hubo terminado de comer tiró los huesos. Pero hete aquí que, de repente, un efrit altísimo, blandiendo en la mano una espada, se acercó al comerciante y le dijo: Ponte en pie para que te mate, de la misma manera que has matado a mi hijo. Preguntó el comerciante: ¿Cómo he matado a tu hijo? Al terminar de comer has tirado los huesos, estos cayeron en el pecho de mi hijo y así, alcanzado, murió en el acto. El comerciante suplicó: Oh, efrit. Sabe que soy creyente, que tengo mucho dinero, hijos y esposa, además, en mi casa tengo los depósitos que me han confiado. Concédeme un plazo para que pueda ir a casa y devolver a cada uno lo suyo. En cuanto lo haya hecho, volveré a buscarte. Te prometo que regresaré y que podrás hacer conmigo lo que te plazca. Dios es testigo de lo que digo. El genio lo creyó y lo dejó marchar. Regresó a su país, arregló todos sus asuntos, dio a cada cual lo que le correspondía e informó a su esposa y a sus hijos de lo que había ocurrido. Rompieron a llorar, y lo mismo hicieron todos sus familiares y sus respectivas mujeres e hijos. Hizo testamento y se quedó con ellos hasta el fin del año. Después se dispuso a partir, colocó el sudario debajo del brazo, se despidió de su familia, de sus vecinos y de sus parientes, y emprendió el camino lleno de pesar, mientras los suyos se lamentaban y proferían los alaridos con los que se acompaña a los muertos. El mercader prosiguió su camino hasta llegar a aquel jardín el primer día del año. Mientras estaba sentado, llorando por lo que le había sucedido, se le acercó un anciano, muy viejo, que llevaba una gacela encadenada. Saludó al comerciante, le deseó larga vida y le preguntó: ¿qué causa te hace estar sentado tan solo en este lugar, que es guarida de genios? El mercader le contó todo lo que le había ocurrido con el efrit, y la causa de haberse sentado en aquel sitio. El jeque, o sea, el dueño de la gacela, se quedó admirado y exclamó: Por Dios, hermano mío. Tu fe religiosa es una gran fe. Tu relato es un relato portentoso que si se escribiese con agujas en los lagrimales, sería una magnífica enseñanza para quien quisiera reflexionar. Sentándose luego a su lado, añadió: Por Dios, hermano. No me apartaré de ti hasta ver lo que te ocurre con ese efrit. Tomó sitio a su lado y empezó a hablar con el comerciante, quien, para huir del miedo, del pánico, de una gran pena y de terribles pensamientos, se desmayó, pero el dueño de la gacela no lo abandonó. Un segundo jeque, acompañado por 2 lebreles de color negro, pasó por allí y les preguntó, después de saludarlos, cuál era el motivo de que estuvieran sentados en aquel lugar, que era una guarida de genios. Le contaron la causa desde el principio hasta el fin. Apenas se había sentado cuando apareció un tercer jeque llevando una mula color estornino. Los saludó, les preguntó por la causa que les hacía estar sentados en aquel lugar y le refirieron el asunto desde el principio hasta el fin. Mientras sucedía esto, se levantó de repente una polvareda y una tromba enorme que empezó a avanzar desde el centro de aquella planicie. La polvareda, al irse aclarando, dejó ver al efrit, que blandía en su mano una espada desenvainada, mientras que sus ojos despedían chispas. Se acercó, arrebató al comerciante y le dijo: Ponte tieso. Te mataré de la misma manera como tú mataste a mi hijo, al consuelo de mi corazón. El mercader rompió en sollozos y lágrimas, y los 3 jeques no pudieron contener el llanto, ni las lamentaciones ni los plañidos. El primer jeque, o sea, el dueño de la gacela, recobrándose, besó la mano del efrit y le dijo: Oh, genio, que eres la corona de los reyes de los genios. Si te contase lo que a mí me ha acaecido con esta gacela y lo encontrases interesante, me concederías el tercio de la sangre de este comerciante. Sí, oh jeque,
Si me cuentas ese relato y me plays, te cederé el tercio de su sangre. El jeque y la gacela. Aquel jeque empezó, sabe, oh Efrit, que esta gacela es mi prima paterna, que tiene mi misma carne y lleva mi misma sangre. Me casé con ella cuando era pequeña, y vivimos juntos cerca de 30 años sin que me diese un solo hijo. Por eso tomé una concubina, la cual me dio un varón que podía compararse con la luna cuando se levanta, tenía unos ojos maravillosos, unas cejas largas y finas, y unos miembros perfectos. Fue creciendo poco a poco, hasta llegar a tener 15 años. Impensadamente tuve que emprender un viaje a una ciudad, a causa de un gran negocio. Mi prima, esta gacela, sabía desde la infancia la magia y la brujería, por lo que metamorfoseó a mi hijo en un becerro, y a la joven que era su madre, en una vaca, y los entregó al pastor. Después de un largo lapso de tiempo, regresé y pregunté por mi hijo y por su madre. Ella me respondió, tu concubina ha muerto y tu hijo ha huido y no sé a dónde ha ido. Así pasé un año con el corazón lleno de pena y los ojos repletos de lágrimas. Llegó la fiesta de los sacrificios y mandé decir al pastor que me entregara una vaca bien gruesa, y, efectivamente, me trajo una bastante gorda, que era mi concubina, la embrujada por esta gacela. Remangando mi vestido, empuñé el cuchillo y me dispuse a sacrificarla. Pero dio tales mugidos y rompió a llorar de manera tan notoria que me aparté de ella y mandé al pastor que lo hiciese él. La degolló y la desolló, pero no encontró ni carne ni grasa, todo era piel y hueso. Me arrepentí del sacrificio, aunque el arrepentimiento de nada me servía, y se la entregué al pastor diciéndole, tráeme un becerro bien gordo. Me presentó a mi hijo, que seguía siendo un becerro. Cuando éste me vio, rompió su cuerda, se acercó a mí y se revolcó delante, gimiendo y llorando, por lo cual tuve compasión de él y le dije al pastor, tráeme una vaca y deja vivir a este. Sarasat se dio cuenta de que había llegado la madrugada y cortó el relato. Que le había sido permitido. Su hermana le dijo, qué hermosa, qué bella, dulce y agradable es esta historia. Pues esto no es nada, contestó, en comparación con lo que os contaré la próxima noche, si vivo y si el rey me permite quedarme. El soberano se dijo, por Dios. No la mataré hasta haber oído el resto de su historia. Pasaron aquella noche abrazados, hasta la mañana. El rey salió a la sala de audiencia y vio acercarse a el albicir con el sudario bajo el brazo. El rey juzgó, concedió empleos, destituyó de otros, y así hasta el fin del día, sin decir a su visir ni una palabra de particular. El visir estaba estupefacto. Terminada la audiencia, el rey Sarillar volvió a su palacio. La segunda noche Dunyazad le dijo a su hermana Sarasad: Hermana mía, termina de contarnos la historia del mercader y el efrit. De buena gana, si el rey me lo permite. Dijo el rey. Cuenta. Y ella refirió. Me he enterado, oh rey feliz y de recto juicio, de que cuando el mercader vio el llanto del becerro, le entró compasión y le dijo al pastor, deja vivir a este becerro entre el ganado. Mientras contaba todo esto, el genio estaba maravillado de la narración. El dueño de la gacela prosiguió, oh, señor de los reyes de los genios. Mientras ocurría esto, mi prima, esta gacela, lo observaba, lo contemplaba y decía, sacrifica este becerro, está gordo. Pero no puede hacerlo y mandé al pastor que lo cogiese y se marchase con él. Al día siguiente, mientras estaba sentado, se acercó el pastor y me dijo, Señor mío, te voy a referir algo de lo que te alegrarás. Me darás una recompensa. Respondí, te la daré. Refirió, oh, mercader. Tengo una hija que ha estudiado, desde su niñez, la magia con una mujer vieja con la que vivíamos. Cuando terminó el día de ayer, en el que me entregaste el becerro, entré con este a saludarla. Pero en cuanto mi hija lo vio, se cubrió el rostro y se echó a llorar y a reír, todo a un tiempo. Me dijo, Padre, tan vil es para ti mi valor que te atreves a entrar acompañado de hombres extraños. ¿Dónde están esos hombres extraños, y por qué lloras y te ríes a un tiempo? Este becerro que te acompaña es el hijo de mi señor, el mercader, pero él y su madre están embrujados por las malas artes de la esposa de su padre. Esto es la causa de que me ría. La causa de que llore la tiene su madre, puesto que su propio padre la ha sacrificado. Quedé tan maravillado de sus palabras que en cuanto he visto aparecer la aurora, he venido a tu encuentro para ponerte al corriente. Cuando oí, oh genio, las palabras de ese pastor,
salí con el medio borracho, aunque no de vino, debido a la gran satisfacción y alegría que había recibido, y me dirigí a su casa. La hija del pastor me dio la bienvenida y me besó la mano. Inmediatamente después, el becerro se acercó y se revolcó delante de mí. Pregunté a la hija del pastor, ¿es cierto lo que has dicho a tu padre sobre este becerro? Sí, señor mío. Es tu hijo, el aliento de tu corazón. Le dije, si le desencantas, te daré todo lo que tengo bajo la custodia de tu padre, sean ganados o bienes. Sonrió y contestó, no ambiciono el dinero, pero pongo dos condiciones, la primera es que me cases con tu hijo, y la segunda es que pueda encantar y aprisionar a quien lo embrujó, pues de no ser así no estaría segura de las tretas de tu mujer.